Resumen de la obra, The Wind in the Willows, Kenneth Grahame. La primavera había llegado por fin. Después de un largo invierno bajo tierra, el topo sintió que algo dentro de él despertaba con una fuerza imposible de ignorar. Durante semanas había permanecido ocupado limpiando galerías, ordenando habitaciones y reparando rincones de su confortable madriguera. Aquel día intentó continuar con sus tareas habituales, aunque cada vez le resultaba más difícil concentrarse. El aire fresco que descendía desde la superficie parecía llamarlo. Dejó a un lado la escoba y observó el techo de su hogar. Ya basta de limpieza, murmuró para sí mismo. Hoy quiero ver el mundo. Impulsado por una emoción desconocida, comenzó a cavar hacia arriba. Sus patas trabajaron con entusiasmo mientras avanzaba entre raíces y terrones de tierra. Cuanto más cerca estaba de la superficie, más intenso se volvía el aroma de las flores y de la hierba recién nacida. Finalmente emergió bajo la cálida luz del sol. El topo quedó maravillado. Ante sus ojos se extendían praderas verdes, arbustos florecidos y árboles que comenzaban a cubrirse de hojas. Los pájaros cantaban alegremente. Las mariposas revoloteaban entre las flores. Todo parecía celebrar el regreso de la vida. El topo avanzó sin rumbo fijo, disfrutando cada descubrimiento. Observaba los colores, escuchaba los sonidos y respiraba profundamente. Todo era nuevo para él. Mientras caminaba llegó a un lugar que nunca había visto. Allí se detuvo. Frente a él se extendía una superficie brillante y ondulante que reflejaba el cielo. Era un río. El topo quedó fascinado. Las aguas corrían suavemente entre las orillas cubiertas de hierba. Pequeños remolinos danzaban sobre la superficie. Los reflejos cambiaban a cada instante como si el río estuviera vivo. Permaneció observándolo durante largo rato. Entonces escuchó una voz amistosa. «Hola, amigo». El topo volvió la cabeza. Junto a la orilla se encontraba una rata de agua sentada en una pequeña embarcación. «Hola», respondió tímidamente. «¿Nunca habías visto un río?» «No». La rata sonrió. «Lo imaginaba. Se nota en tu cara. Yo vivo aquí desde siempre. No existe nada mejor en el mundo». El topo observó nuevamente el agua. «Es hermoso. Hermoso y divertido. ¿Te gustaría dar un paseo? ¿En esa barca?» «Claro». El topo dudó unos segundos. Nunca había subido a una embarcación. «Creo que sí». La rata lo ayudó a subir cuidadosamente. Luego tomó los remos y comenzó a deslizarse sobre el agua. El topo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La barca avanzaba suavemente. El río parecía conducirlos hacia un mundo lleno de maravillas. «¿Ves aquel sauce?», preguntó la rata. «Sí. Allí suele anidar una familia de aves muy ruidosas». Continuaron navegando mientras la rata señalaba diferentes lugares y contaba historias sobre los habitantes de la ribera. Conocía cada curva del río, cada árbol y cada sendero. El topo escuchaba con admiración. Pronto comenzaron a hablar como viejos amigos. La conversación fluyó con naturalidad. Compartieron risas y anécdotas mientras el sol brillaba sobre sus cabezas. Después de un largo paseo decidieron detenerse para almorzar. La rata abrió una cesta repleta de provisiones. Había pan, queso, frutas y otros deliciosos alimentos. Los dos comieron con entusiasmo. «Este ha sido el mejor día de mi vida», confesó el topo. «Y apenas comienza», respondió la rata. Cuando terminaron de comer, el topo quiso probar suerte con los remos. La tarea parecía sencilla. Al menos así lo había creído. Tomó los remos con decisión. La barca giró inesperadamente. Intentó corregir el rumbo.
La situación empeoró. Un momento después perdió el equilibrio y cayó directamente al agua. La rata soltó una carcajada. El topo emergió completamente empapado. No es tan fácil como parece. Nadie aprende en un día, dijo la rata mientras lo ayudaba a regresar a la embarcación. El topo terminó riendo también. Aquella pequeña desgracia no logró arruinar la jornada. Por el contrario, se convirtió en una divertida anécdota. Mientras el sol descendía lentamente, ambos amigos continuaron navegando. El topo sentía que una nueva etapa acababa de comenzar. Había abandonado la seguridad de su madriguera y encontrado algo inesperado, amistad, aventura y un mundo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La rata observó a su nuevo compañero. Creo que nos llevaremos muy bien. El topo sonrió. Por primera vez comprendió que el verdadero viaje no consistía solamente en explorar lugares desconocidos. También consistía en conocer amigos que transformaban la vida para siempre. Y junto al río acababa de encontrar al primero de ellos. Los días siguientes transcurrieron llenos de felicidad para el topo. La vida junto al río era muy distinta de la existencia tranquila que había llevado bajo tierra. Cada jornada traía nuevos descubrimientos, nuevas conversaciones y nuevas aventuras en compañía de la rata. Una mañana luminosa, mientras ambos descansaban cerca de la orilla, la rata tuvo una idea. Hace tiempo que no visitamos al señor Sapo, dijo. El topo levantó la vista. ¿Quién es el señor Sapo? La rata sonrió. Es uno de nuestros mejores amigos. Vive en una gran mansión llamada Toad Hall. Es generoso, amable y muy divertido. Después de una breve pausa añadió. Aunque también tiene la costumbre de entusiasmarse demasiado con cualquier novedad. ¿Qué quieres decir? Bueno, hace algunos meses estaba obsesionado con navegar. Antes de eso quería recorrer el mundo en una caravana. Luego decidió convertirse en experto navegante. Siempre encuentra una nueva pasión. El topo sintió curiosidad. Me gustaría conocerlo. Entonces vayamos. Los dos amigos emprendieron el camino a través de senderos soleados. El campo resplandecía bajo la luz del día. Las flores cubrían los prados y los árboles proyectaban sombras suaves sobre la hierba. Tras una agradable caminata llegaron a la magnífica residencia del señor Sapo. El topo quedó impresionado. La mansión era amplia y elegante, rodeada por jardines perfectamente cuidados. Caminos de grava serpenteaban entre arbustos floridos y árboles centenarios. Un criado los condujo hasta el patio principal. Allí encontraron al dueño de la casa. El señor Sapo caminaba de un lado a otro con evidente excitación. «Amigos. ¡Qué alegría verlos!», exclamó. Saludó efusivamente a la rata y al topo. «Llegan en el momento perfecto». «¿Y eso por qué?», preguntó la rata. Los ojos del sapo brillaron. «Porque estoy a punto de iniciar la mayor aventura de mi vida». La rata intercambió una mirada con el topo. Aquella frase parecía confirmar todo lo que había contado durante el camino. «¿Y cuál es esa aventura?», preguntó. «Viajar en un magnífico carruaje tirado por caballos». El sapo señaló con orgullo un vehículo estacionado cerca. Era un hermoso carruaje nuevo, brillante y elegante. ¿No es maravilloso?, el topo observó admirado. «Es muy bonito». «Bonito no. Extraordinario. Magnífico. Insuperable». El sapo parecía incapaz de contener su entusiasmo. «He decidido recorrer todos los caminos del país. Dormiré bajo las estrellas. Conoceré lugares lejanos. Viviré grandes aventuras». La rata suspiró. «¿Y cuánto tiempo llevas pensando en esto?». «3 días».
Aquella respuesta no sorprendió demasiado a la rata. El sapo continuó hablando sin detenerse. Describió rutas imaginarias, paisajes lejanos y gloriosos viajes que aún no habían comenzado. Finalmente logró convencer a sus amigos para acompañarlo en una pequeña excursión. Poco después emprendieron la marcha. El carruaje avanzaba alegremente por los caminos rurales. El topo disfrutaba cada instante. Todo resultaba emocionante. El viento acariciaba su rostro mientras observaba campos, granjas y bosques que se extendían bajo el brillante cielo de verano. El sapo ocupaba el asiento principal. No dejaba de elogiar su nuevo vehículo. Jamás ha existido un carruaje tan perfecto. Es bastante cómodo, admitió la rata. ¿Cómodo? Es una obra maestra. Continuaron avanzando durante varias horas. El viaje parecía desarrollarse perfectamente. Entonces ocurrió algo inesperado. A lo lejos apareció una nube de polvo. Un extraño ruido comenzó a escucharse. Cada vez era más fuerte. Cada vez más cercano. El sapo entrecerró los ojos. ¿Qué será eso? Un instante después la respuesta apareció ante ellos. Una máquina enorme avanzaba por el camino. Expulsaba humo y producía un ruido ensordecedor. Era un automóvil. El vehículo pasó junto al carruaje a gran velocidad. El estrépito asustó a los caballos. Los animales se encabritaron. El carruaje perdió estabilidad. Los pasajeros fueron lanzados violentamente hacia una zanja al borde del camino. Por unos segundos reinó el silencio. El topo se incorporó lentamente. La rata sacudió el polvo de su ropa. Ambos comprobaron que no estaban heridos. ¿Sapo?, preguntó la rata. El señor sapo permanecía inmóvil. Miraba fijamente la carretera. Sus ojos seguían el automóvil que se alejaba en la distancia. Una expresión completamente nueva apareció en su rostro. Maravilloso, susurró. La rata comprendió inmediatamente el peligro. Oh, no. Maravilloso, extraordinario, sublime. El sapo apenas respiraba. ¿Qué sucede?, preguntó el topo. La rata negó con la cabeza. Ya lo conozco. El sapo se puso de pie de un salto. Los carruajes han dejado de interesarme. ¿Qué? Los automóviles son el futuro. La rata cerró los ojos con resignación. Ya empezó otra vez. Debo conseguir uno inmediatamente. Necesito conducirlo. Necesito tener varios. Docenas de ellos. Toda admiración que había sentido por el carruaje desapareció en cuestión de segundos. Su nueva obsesión había nacido. Mientras el automóvil desaparecía en el horizonte, el sapo continuó observando el camino con una mezcla de fascinación y deseo. El topo todavía no comprendía la magnitud del problema. La rata sí. Y sabía que aquella pasión repentina estaba destinada a traer más dificultades de las que cualquiera podía imaginar. La nueva obsesión del señor sapo por los automóviles comenzó exactamente como la rata había temido. Durante días enteros no habló de otra cosa. Compró un automóvil y poco después lo destrozó en un accidente. Adquirió otro, que terminó igual. Luego un tercero, un cuarto y varios más. Cada vez que sufría un percance prometía ser más prudente. Cada vez olvidaba la promesa al día siguiente. Mientras tanto, la rata y el topo continuaban disfrutando de la tranquila vida junto al río. Navegaban, paseaban por los senderos y conversaban durante largas horas. El verano fue dando paso lentamente al otoño. Las hojas comenzaron a teñirse de tonos dorados y rojizos. El aire se volvió más fresco. Una tarde, el topo sintió deseos de explorar una región que había escuchado mencionar muchas veces.
Rata, dijo mientras caminaban junto al río, me gustaría conocer el bosque salvaje. La reacción de la rata fue inmediata. No es un lugar recomendable. ¿Por qué? Es extenso, oscuro y fácil para perderse. Además, allí viven comadrejas, hurones y otros animales poco amistosos. Aquella advertencia despertó aún más la curiosidad del topo. Solo quiero echar un vistazo. Prefiero que no vayas. El topo asintió, aunque la idea permaneció en su mente. Días después, mientras la rata estaba ocupada, decidió aventurarse por su cuenta. Al principio todo parecía inofensivo. Los árboles eran altos y majestuosos. La luz del sol atravesaba las ramas formando hermosos dibujos sobre el suelo cubierto de hojas. El topo avanzó lentamente. Observaba cada detalle con fascinación. Pronto descubrió que el bosque era mucho más grande de lo que había imaginado. Los senderos comenzaban a parecerse entre sí. Los árboles parecían multiplicarse en todas direcciones. Cuando intentó regresar, comprendió que estaba perdido. Se detuvo. Miró a su alrededor. No reconocía nada. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Continuó caminando. Cada nuevo paso parecía alejarlo más de la salida. El día avanzaba. Las sombras se alargaban. El bosque, que antes parecía hermoso, empezó a resultar inquietante. Entonces escuchó risas. No eran risas amistosas. Procedían de algún lugar entre los árboles. El topo aceleró el paso. Las risas volvieron a escucharse. Ahora parecían más cercanas. Entre los troncos distinguió movimientos rápidos. Pequeñas figuras observándolo. Comadrejas. Hurones. Animales del bosque salvaje. El topo sintió miedo. Intentó correr. Las ramas lo golpeaban mientras avanzaba sin rumbo. Las risas continuaban persiguiéndolo. De pronto tropezó y cayó. Permaneció unos segundos en el suelo. Cuando levantó la vista observó algo inesperado. Una pequeña puerta. Estaba escondida en una ladera cubierta de raíces y hojas. El topo se acercó. Golpeó tímidamente. No obtuvo respuesta. Volvió a llamar. Esta vez escuchó pasos. La puerta se abrió lentamente. Frente a él apareció un animal robusto y de aspecto serio. Era el tejón. El topo había oído hablar muchas veces de él. Todos lo respetaban profundamente. ¿Quién eres?, preguntó el tejón. Soy el topo. El tejón lo observó unos instantes. Parece que estás perdido. Mucho. El tejón sonrió ligeramente. Entonces entra. El topo cruzó la puerta. Quedó maravillado. La vivienda era amplia y confortable. Pasillos excavados bajo tierra se extendían en distintas direcciones. Había habitaciones acogedoras, muebles sólidos y una agradable sensación de seguridad. Una mesa abundante lo esperaba junto al fuego. Siéntate y come, dijo el tejón. El topo aceptó agradecido. Poco después escucharon golpes en la puerta. Era la rata. Había salido a buscar a su amigo tan pronto descubrió su desaparición. Al verlo sano y salvo, respiró aliviada. Sabía que podía encontrarte aquí, dijo al tejón. El tejón los invitó a quedarse. Los tres compartieron una agradable cena. Durante la conversación, el tema inevitable apareció. ¿Han visto al sapo últimamente?, preguntó el tejón. La rata soltó un suspiro. Demasiado. ¿Sigue obsesionado con los automóviles? Más que nunca. El tejón frunció el ceño. Eso es preocupante.
La rata asintió. Está gastando dinero sin medida y provocando accidentes constantemente. Alguien tendrá que intervenir. Lo hemos intentado. Entonces habrá que intentarlo de nuevo. El tejón era conocido por su sabiduría y su firmeza. Cuando expresaba una opinión, los demás solían escucharla. La conversación continuó durante horas. El topo escuchaba atentamente. Comenzaba a comprender la importancia del tejón entre los habitantes de aquella región. Era prudente, experimentado y capaz de ver con claridad los problemas que otros ignoraban. Al final de la velada, el tejón acompañó a sus invitados hasta la salida. La noche había caído sobre el bosque. Aunque la oscuridad cubría los senderos, la presencia del tejón hacía que todo pareciera seguro. El topo ya no sentía miedo. Había encontrado un nuevo amigo. Mientras regresaban hacia el río, la rata comentó: «Ahora entiendes por qué todos respetan al tejón». «Sí», respondió el topo. «Es exactamente como imaginaba un verdadero sabio». A lo lejos, entre los árboles, el bosque salvaje permanecía silencioso. Y en algún lugar de aquel mundo tranquilo, el señor Sapo continuaba persiguiendo automóviles, acercándose cada vez más a los problemas que pronto cambiarían el curso de sus aventuras. Las preocupaciones de la rata y del tejón resultaron plenamente justificadas. La pasión del señor Sapo por los automóviles no disminuyó con el paso de las semanas. Al contrario, creció hasta convertirse en una verdadera obsesión. Ya no hablaba de otra cosa. Cada vez que veía un automóvil, sus ojos brillaban de emoción. Cada vez que escuchaba el ruido de un motor, abandonaba cualquier actividad para correr tras él. Los accidentes continuaban sucediéndose. Los amigos intentaron hacerlo entrar en razón. La rata le explicó los peligros de su comportamiento. El topo apeló a su sentido común. El tejón habló con firmeza y paciencia. Nada funcionó. El señor Sapo prometía corregirse una y otra vez. Al día siguiente olvidaba sus promesas. Finalmente, el tejón tomó una decisión. «Debemos impedir que siga causándose problemas», declaró. La rata estuvo de acuerdo. El topo también. Entre los tres organizaron una vigilancia permanente en Toad Hall. Su intención era sencilla: mantener al señor Sapo alejado de los caminos hasta que recuperara el juicio. Al principio el plan pareció funcionar. El sapo permanecía en la mansión bajo la atenta supervisión de sus amigos. Pasaba las horas caminando por los pasillos y lamentándose de su desgracia. «Estoy prisionero», decía dramáticamente. «Estás protegido de ti mismo», respondía el tejón. Durante algunos días todo permaneció tranquilo. Entonces ocurrió lo inevitable. El señor Sapo logró escapar. Utilizando su ingenio y aprovechando un descuido de sus guardianes, abandonó la mansión y corrió hacia la carretera más cercana. La libertad duró poco. Su obsesión lo condujo nuevamente al desastre. Al ver un automóvil estacionado, no pudo resistirse. Lo tomó sin permiso y emprendió un viaje imprudente. La aventura terminó con rapidez. Fue detenido por las autoridades. El juicio no tardó en celebrarse. Las pruebas eran evidentes. El señor Sapo había cometido un delito grave. El juez escuchó los testimonios y emitió su decisión. El castigo sería una larga estancia en prisión. Cuando escuchó la sentencia, el sapo quedó horrorizado. Nunca había imaginado que sus acciones pudieran tener consecuencias tan severas. Por primera vez comenzó a comprender la magnitud de sus errores. La prisión resultó muy distinta de la cómoda vida que había llevado en Toad Hall. Las paredes eran frías. Las jornadas parecían interminables. No había banquetes, paseos ni comodidades. El señor Sapo se sintió profundamente abatido.
Pasó varios días lamentándose de su situación. Aún así, conservaba una cualidad que jamás lo abandonaba, su extraordinaria capacidad para imaginar planes. Una mañana recibió una visita inesperada. Era la hija del carcelero. La joven sentía cierta compasión por aquel prisionero tan peculiar. Durante varias conversaciones escuchó sus desgracias y terminó simpatizando con él. El señor Sapo aprovechó aquella oportunidad. Relató historias conmovedoras sobre su hogar perdido y expresó su deseo de regresar a una vida honorable. Finalmente logró convencer a la muchacha para ayudarlo. La joven ideó un plan ingenioso. Le proporcionó ropa que le permitiría abandonar la prisión sin ser reconocido. El disfraz era bastante peculiar. Cuando el señor Sapo lo vio por primera vez, quedó desconcertado. Aún así comprendió que no tenía alternativa. Poco después abandonó discretamente su celda. Atravesó corredores y puertas procurando no llamar la atención. Cada paso aumentaba su nerviosismo. Si alguien descubría la fuga, todo estaría perdido. Finalmente alcanzó la salida. Nadie sospechó de él. Había recuperado la libertad. El señor Sapo se alejó tan rápido como pudo. La emoción era enorme. Después de permanecer encerrado durante tanto tiempo, volver a contemplar el cielo abierto resultaba maravilloso. Aún así, la situación seguía siendo peligrosa. Las autoridades lo buscaban. Necesitaba regresar a Toad Hall sin ser capturado. Comenzó entonces un largo y complicado viaje. Durante el trayecto utilizó toda su astucia para evitar problemas. Viajó de diversas maneras y pasó por situaciones tan inesperadas como divertidas. En más de una ocasión estuvo a punto de ser descubierto. Cada dificultad parecía conducirlo directamente hacia otra. A pesar de ello, continuó avanzando. Mientras tanto, sus amigos ignoraban lo ocurrido. La rata, el topo y el tejón seguían preocupados por su destino. No sabían que el señor Sapo ya estaba libre. Tampoco sabían que una amenaza aún mayor se acercaba. Durante la ausencia del dueño, Toad Hall había quedado vulnerable. Los habitantes menos respetables del bosque salvaje observaban la situación con interés. Comadrejas, hurones y otros animales oportunistas comenzaban a fijarse en la gran mansión. El peligro crecía silenciosamente. Cuando el señor Sapo finalmente logró aproximarse a su hogar, descubrió una noticia alarmante. Toad Hall ya no estaba bajo su control. La mansión había sido ocupada. Aquella revelación lo dejó atónito. Después de tantos esfuerzos para regresar, encontró su hogar en manos ajenas. Por primera vez comprendió que recuperar la libertad era apenas el comienzo. La verdadera batalla todavía estaba por delante. Y para enfrentarla necesitaría la ayuda de sus fieles amigos. Después de una larga serie de aventuras y peligros, el señor Sapo logró reunirse finalmente con sus amigos. Exhausto por el viaje, llegó hasta el lugar donde se encontraban la rata, el topo y el tejón. La alegría del reencuentro fue sincera. A pesar de todos los problemas que el sapo había causado, sus amigos continuaban apreciándolo. El tejón fue el primero en hablar. Nos alegra verte sano y salvo. El topo asintió con entusiasmo. Pensábamos que tardarías mucho más en regresar. La rata observó al sapo con una mezcla de alivio y preocupación. Esperamos que hayas aprendido algo de toda esta experiencia. Por una vez, el señor Sapo no respondió con fanfarronerías. Bajó la cabeza. He cometido muchos errores. Aquellas palabras sorprendieron a todos. El tejón lo examinó detenidamente. Parecía sincero. Las dificultades vividas durante su encarcelamiento y su accidentado regreso habían logrado lo que nadie había conseguido antes, hacerlo reflexionar. La conversación continuó hasta que el sapo compartió la noticia que había descubierto durante el viaje.
Toad Hall está ocupada. El ambiente cambió de inmediato. ¿Estás seguro?, preguntó la rata. Completamente seguro. El tejón frunció el ceño. Aquello confirmaba algunos rumores que había escuchado. Durante la ausencia del sapo, las comadrejas, los hurones y otros habitantes problemáticos del bosque salvaje habían tomado posesión de la mansión. Ahora utilizaban la propiedad como si les perteneciera. Entonces debemos recuperarla, declaró el tejón. Nadie discutió aquella decisión. Toad Hall era el hogar legítimo del señor Sapo. No podían permitir que permaneciera en manos de invasores. Durante las horas siguientes elaboraron un plan. El tejón conocía antiguos pasajes secretos que conducían hasta la mansión. Años atrás había explorado numerosas galerías subterráneas de la región. Una de ellas comunicaba directamente con las bodegas de Toad Hall. Aquella sería su ventaja. Al caer la noche iniciaron la operación. Los 4 amigos avanzaron cuidadosamente por los túneles. El tejón encabezaba la marcha. Detrás caminaban la rata, el topo y el señor Sapo. Las galerías eran estrechas y oscuras. El silencio reinaba alrededor. Después de un largo recorrido llegaron al punto deseado. Sobre sus cabezas se encontraba la mansión. El tejón indicó que permanecieran atentos. Escucharon voces. Los ocupantes celebraban ruidosamente. Se sentían completamente seguros. Ignoraban que los verdaderos dueños ya estaban dentro de la propiedad. Cuando llegó el momento adecuado, los 4 amigos emergieron desde el pasaje secreto. La sorpresa fue total. Las comadrejas y los hurones no esperaban resistencia. Durante unos instantes reinó la confusión. Los invasores corrieron de un lado a otro intentando comprender lo que ocurría. El tejón avanzó con determinación. La rata y el topo lo siguieron. Incluso el señor Sapo participó con entusiasmo. La situación se resolvió rápidamente. Los invasores comprendieron que habían perdido la ventaja. Uno tras otro abandonaron la mansión. Muy pronto Toad Hall volvió a pertenecer a sus legítimos habitantes. Cuando todo terminó, los amigos recorrieron las habitaciones para comprobar que el lugar estuviera seguro. El señor Sapo contempló los salones, los jardines y los corredores que tanto amaba. Sentía una emoción profunda. Había recuperado su hogar. La victoria fue celebrada con una gran reunión. Numerosos vecinos acudieron para felicitar a los héroes de la jornada. Las mesas se llenaron de comida. Las conversaciones y las risas resonaron por toda la mansión. Durante la celebración, el señor Sapo pronunció un discurso. Todos esperaban alguna de sus habituales exageraciones. Para sorpresa general, habló con notable sinceridad. Reconoció los errores cometidos. Agradeció la lealtad de sus amigos. Expresó su intención de comportarse con mayor responsabilidad. El topo observó satisfecho. La rata también parecía complacida. El tejón escuchó en silencio. Nadie sabía cuánto durarían aquellas buenas intenciones. El señor Sapo seguía siendo el mismo personaje impulsivo y entusiasta de siempre. Aún así, las experiencias vividas habían dejado una huella visible. Con el paso de los días, la tranquilidad regresó al río. El topo volvió a disfrutar de los paseos por la campiña. La rata continuó navegando por las aguas que tanto amaba. El tejón regresó a su hogar en el bosque salvaje. Y el señor Sapo permaneció en Toad Hall, disfrutando nuevamente de su magnífica residencia. La vida parecía haber recuperado su equilibrio. Para el topo, aquel año había transformado por completo su existencia. Había abandonado la seguridad de su madriguera para descubrir un mundo lleno de aventuras. Había encontrado amigos verdaderos. Había conocido el valor de la lealtad,
la prudencia y el coraje. También había aprendido que la amistad puede superar errores, dificultades y desacuerdos. Mientras contemplaba el río una tranquila mañana, comprendió que aquellas experiencias permanecerían con él para siempre. Las aguas continuaban fluyendo bajo la luz del sol, igual que el día en que conoció a la rata. El mundo seguía siendo amplio y maravilloso. Y en sus orillas, entre bosques, praderas y senderos, continuaban las aventuras de aquellos amigos inolvidables cuyas vidas habían quedado unidas para siempre por los vientos que soplaban entre los sauces. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.